Antonio Rocha Santos con su comentario. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, José Ángel, muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la independencia del Poder Judicial según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, le escuchamos. La justicia y el Estado de Derecho son dos pilares fundamentales dentro de un Estado libre. Sin un sistema justo y prudente, ningún país puede considerarse verdaderamente libre y democrático. Esto lo ha declarado la Organización de los Estados Americanos, organismo del cual México forma parte. Según un acuerdo aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de diciembre del año 2013, denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, se establece que la Organización de las Naciones Unidas en el año 1985 estableció los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los cuales especifican las garantías mínimas que deben observarse para asegurar la independencia de la función jurisdiccional en los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y estos criterios han sido aceptados como un instrumento útil para medir la independencia del Poder Judicial en los Estados miembros. Con posterioridad a este instrumento, se han elaborado diversos instrumentos de carácter universal y regional destinados a proteger la independencia del Poder Judicial. Varios de estos instrumentos han sido utilizados en informes elaborados para la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas, la cual ha efectuado importantes pronunciamientos en la materia. La Comisión ha desarrollado en sus informes temáticos en el marco del sistema de casos una serie de estándares partiendo de la premisa de que la garantía de independencia es imprescindible para que jueces y juezas puedan contribuir efectivamente al acceso a la justicia de las víctimas por violaciones a derechos humanos y cuando comparecen a los juzgados en reclamo de justicia. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia, hoy llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia también se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de las garantías que derivan de la independencia con la que deben actuar jueces y juezas. En el ámbito del sistema interamericano del derecho de acceso a la justicia, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, se desprende una serie de obligaciones estatales que se deben garantizar a las personas afectadas en sus derechos y quienes acuden a los juzgados para la búsqueda de justicia en sus casos. Adicionalmente, dichas obligaciones se desprenden determinadas garantías que los estados deben brindar a los operadores de justicia y a los justiciables, a efecto de que se garantice el ejercicio independiente de las funciones de impartición de justicia. En su informe de acceso y seguimiento a la justicia e inclusión social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la importancia que tiene la garantía de independencia de la administración de justicia como un presupuesto del cumplimiento de las normas de debido proceso según las leyes y los argumentos jurídicos del derecho internacional. Diversos organismos y entidades internacionales se han referido a la importancia que reviste para el acceso a la justicia la independencia de jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos. En el ámbito de la dimensión institucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que corresponde analizar el grado de independencia que debe guardar la institución judicial respecto de otros poderes públicos como sistema, de tal manera que existan garantías suficientes que permitan que la institución o entidad de justicia no sea sometida a abusos o restricciones indebidas por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Respecto de esta faceta de la independencia, el Comité Interamericano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado
que toda situación en que las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no fueran claramente distinguibles, o en las que el Ejecutivo pudiera controlar o dirigir al Judicial, resulta incompatible con el concepto de un tribunal independiente. La Comisión Interamericana reitera que en ejercicio del mandato se debe promover la observancia y la defensa de los derechos humanos como una de las prioridades en el funcionamiento de los sistemas de justicia de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La independencia desde el punto de vista institucional se refiere a que debe existir una relación de independencia y de coordinación entre los poderes, no de subordinación, sino coordinación. La Corte Interamericana, asimismo, se ha referido a los riesgos que conllevan algunos modelos de organización institucional en algunos países miembros. El principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como una costumbre internacional y un principio general de derecho, y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales, al grado tal que se ha señalado que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional, además debe tener con el presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas de debido proceso. Por ello, atendiendo a los principios internacionales sobre la independencia de la judicatura, se considera que debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución y por las leyes del país. Y resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel posible, de tal manera que, aunque esté consagrada en la Constitución, debe de recogerse también la legislación y debe ponerse en práctica cuando se interprete la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que, según establecido por el Comité de las Naciones Unidas, todas las situaciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo que no sean claramente distinguibles deben analizarse para que no exista un grado de incompatibilidad o de subordinación entre un poder respecto del otro. La Comisión también observó que en algunas constituciones de los estados se establece que los poderes deben colaborar o cooperar entre sí. Sin embargo, se insiste en que debe ser una relación armónica de cooperación, de colaboración, no de subordinación de un poder hacia el otro. Para la Corte Interamericana, esta garantía, además de estar establecida en el marco normativo y del principio de separación de poderes, debe existir el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y jueces, así como el respeto de su independencia en los procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder Judicial. Sin embargo, como se han dado las cosas, el Poder Legislativo en la práctica ejerce soberanía y subordinación sobre el Poder Judicial por el hecho de que las designaciones le corresponden, según la ley en nuestro estado y en la mayoría de los estados de nuestro país, le corresponden al Poder Legislativo. Por ejemplo, para la elección de consejeros, se hicieron a un lado las bases y procedimientos, eso reciente, se hicieron a un lado las bases y los procedimientos de la convocatoria y las disposiciones constitucionales. Se designaron consejeros que van a decidir acerca de los nombramientos, adscripción y disciplina de los jueces del Estado. Y este procedimiento arbitrario implica cierto grado de dependencia de los recién designados, porque queda claro que, de acuerdo a las evaluaciones que en el mismo Congreso establecieron, estas personas designadas no tuvieron el mínimo calificación que se requería según las bases que el mismo Congreso emitió. Por ello, la preocupación de que con este tipo de decisiones del Congreso del Estado, en Jalisco, se esté vulnerando la independencia del Poder Judicial, se está poniendo en riesgo el principio de división de poderes. Por ello, independientemente de las impugnaciones que seguramente varios aspirantes e instituciones ya están presentando en contra de esta irregular selección, vale la pena preguntarnos si sería conveniente regresar a los criterios que anteriormente se aplicaban. Es decir, para que sea el propio Poder Judicial
quien se haga cargo de la designación de jueces y magistrados, o como ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en los estados de Texas y California, en que algunos de los jueces y magistrados son electos por votación ciudadana. Son preguntas que debemos hacernos, no nada más los abogados, sino todos los ciudadanos en general, porque si no hay independencia entre los poderes, no puede haber justicia plena. Aunque debe haber coordinación, pero no dependencia ni subordinación. Por ello es que muchas veces, violentando los procesos, la Constitución y las leyes, el Congreso selecciona de manera discrecional a quienes formarán parte del Poder Judicial, que estarán a cargo de los sistemas de administración de justicia. Por ello es que en más de una ocasión, los nombramientos que ha emitido el Congreso se han revocado por órganos de justicia superiores. A varios magistrados les han sido revocados sus nombramientos porque quienes se consideran afectados con su designación presentaron recursos legales o juicios de amparo y porque lograron acreditar que el Congreso incurrió en violaciones. Por ello, se han revocado los nombramientos de algunos magistrados. Vale la pena preguntarse ante estos excesos y discrecionalidades por parte del Congreso del Estado en la elección de integrantes del Poder Judicial, si efectivamente podemos transitar hacia la democratización y la gobernanza del Poder Judicial, de modo tal que los ciudadanos y los miembros de la comunidad jurídica sean los que designen a los jueces y magistrados por la vía de la elección directa. Es cuanto a mi colaboración por el día de hoy, José Ángel. Misma que agradecemos, maestro Antonio Rocha, muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a esta breve pausa.